¿Sabes? A veces me pregunto, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Cómo fue que el lugar que debía ser el refugio de la verdad se convirtió en el escenario más cómodo para que la mentira se luzca? ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que nadie se da cuenta, nadie pregunta, nadie sospecha. Y quizá ni tú lo habías notado hasta ahora. Y eso me pone la piel de gallina, me parte por dentro, porque hay algo terriblemente mal pasando, justo delante de nuestros ojos. ¿Has tenido esa sensación rara, ese nudo en el pecho, cuando escuchas ciertas predicaciones? Palabras bonitas, dulces, envueltas en música suave, una voz tranquila diciendo, Dios te ama, Dios tiene una bendición para ti. Y por fuera, todo parece correcto, pero por dentro, algo no encaja, algo no cuadra. Es como si fuera verdad, pero al mismo tiempo, no lo es. ¿Y sabes por qué? Porque no lo es, y nadie te lo ha dicho todavía, pero tal vez te están engañando, dentro del lugar en el que más confías, dentro de la iglesia. Quizá no quieras escuchar esto, nadie quiere, porque duele, porque destruye la ilusión cómoda donde la mayoría prefiere vivir, pero tengo que decírtelo, aunque te choque, aunque te sientas traicionado, tengo que contarte que el engaño de hoy ya no se esconde, no. Ya no se oculta tras puertas cerradas, ya no se viste de pecado descarado. El engaño de hoy lleva traje, sostiene la Biblia y te dice, Dios te bendiga, mirándote a los ojos, sonriendo. Y lo más inquietante, habla de amor, de fe, de promesas, mientras te arrastra poco a poco lejos de la cruz, lejos de la verdad. ¿Sabes? Esto no es nuevo. La Biblia ya lo advertía. En Mateo 7:15 Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Te das cuenta? No vienen con cara de lobo, no vienen asustando, vienen sonriendo, abrazando, diciendo que Dios solo quiere bendecirte, que tu victoria ya viene, que tus sueños son prioridad en el cielo. Y mientras tú dices amén, sin darte cuenta, vas quedando atrapado, lazo tras lazo, palabra tras palabra, hasta que, cuando te das cuenta, ya no sabes diferenciar lo que es evangelio de lo que es solo discurso motivacional envuelto en fe. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando intentas cuestionar, la gente te mira como si el equivocado fueras tú, como si estuvieras juzgando, como si tú fueras el problema, porque, en el fondo, nadie quiere despertar, porque despertar duele. Despertar significa enfrentar el hecho de que quizá el altar donde te alimentas te está envenenando, que quizá el predicador que tanto admiras no te lleva a la cruz, te lleva a un escenario, te lleva a un teatro, te lleva a un culto donde Dios no está. Y esta es la parte que desgarra el alma. Porque no estamos hablando de herejías raras, de sectas ocultas, de religiones extrañas, no. Hablamos de iglesias llenas, a reventar, iluminadas, con alabanzas ensayadas, con pastores carismáticos, con cultos preciosos, llenos de emoción, pero vacíos de verdad, vacíos de presencia, vacíos de cruz. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? De lo desesperante que se vuelve. Es como si estuviéramos rodeados, dentro de una tormenta de medias verdades, donde todos sonríen, cantan, bailan, levantan las manos, pero el cielo sigue cerrado. Y aquí viene el golpe. Y te lo digo con todo el temor en mi alma, el infierno nunca ha estado tan cerca de muchos como cuando están dentro de su propia iglesia, creyendo que van camino al cielo. Y eso me hace temblar. ¿Sabes? El apóstol Pablo ya gritaba esta advertencia en 2 Timoteo 4:3-4, porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, más bien, con oído ansioso, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Ese tiempo no es mañana, ese tiempo es ahora. Y quizá pienses, pero ¿cómo? ¿Cómo pasa esto?
Y yo te respondo, pasa, porque las mentiras modernas no tienen cara de mentira. Son dulces, son cómodas, no te confrontan, no te hacen mirar tu propio pecado, no te recuerdan la cruz, solo te dicen que Dios te ama, que vas a vencer, que tu vida va a cambiar, que tus sueños son importantes y que todo va a salir bien. Pero, ¿dónde está la cruz en ese evangelio? ¿Dónde está el llamado al arrepentimiento? ¿Dónde está el peso de la santidad? ¿Dónde está el quebrantamiento que desgarra el alma y te hace decir, Señor, soy polvo, soy pecador, ten misericordia de mí? ¿Dónde está? ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Que mucha gente cree que esto es exagerado, que es radicalismo, que es juicio. Pero déjame decirte una verdad sin filtro. Al diablo nunca le ha importado sacarte de la iglesia. Solo necesita sacar la cruz de dentro de ella. Y cuando lo logra, ya no tiene que hacer nada más. Tú mismo vas caminando, sonriendo, rumbo al abismo, creyendo que estás salvo. Y te pregunto, con todo amor y todo temor, ¿ya te diste cuenta de que quizá estás siendo engañado? De que quizá lo que llamas evangelio no sea más que una sombra de él. ¿Te has atrevido a mirar al altar y preguntar, ¿esto todavía carga el peso de la cruz o se volvió solo un show de fe? Y si mientras te hablo, algo arde dentro de ti, si algo te oprime, si algo te incomoda, entonces no lo ignores, porque esa incomodidad no es mía, no es humana, es el Espíritu Santo despertándote, llamándote de vuelta, gritando dentro de ti, hijo, vuelve a la cruz, vuelve a la verdad, vuelve mientras aún hay un tiempo, porque déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho hasta hoy. No toda iglesia que parece viva, está viva. No todo culto que emociona, tiene presencia. Y no todo predicador que habla de Dios, habla por Dios. Y si no despiertas, puede que cuando te des cuenta, ya sea demasiado tarde. Y es justamente por eso que tienes que escuchar lo que viene ahora. Porque esta fue solo la primera mentira, y la próxima es todavía más peligrosa, más sutil, y está robando no solo tu fe, sino quizá tu propia salvación. ¿Sabes? Es curioso, porque la mentira nunca llega con cara de mentira. Llega sonriendo, envuelta en una frase dulce, que suena como un abrazo. Y quizá esa sea la mentira que más destruye vidas hoy dentro de las iglesias. Una mentira tan bien maquillada, tan bien envuelta, que incluso quienes aman de verdad a Dios caen en ella sin darse cuenta. Y todo empieza con una frase aparentemente inofensiva, una frase que, para muchos, suena a cuidado, a amor, a protección. Dios solo quiere verte feliz. Ya lo has oído, ¿verdad? Y si eres sincero, quizá hasta lo hayas creído. Pero, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que esa frase lleva veneno, veneno espiritual, porque siembra una idea sutil, casi invisible de que si algo te hace feliz, entonces debe ser de Dios. Y si algo te entristece, si te duele, si te confronta, entonces solo puede ser cosa del diablo. ¿Ves a dónde lleva esto? Poco a poco, sin notarlo, Dios deja de ser el Señor y se convierte en un mesero espiritual, un realizador de sueños, un solucionador de problemas, alguien que existe solo para hacerte sonreír, para darte comodidad, para atender tus pedidos. Y entonces, cuando Dios no hace exactamente lo que querías, cuando el milagro no llega en tu tiempo, cuando la puerta no se abre, cuando la relación se rompe, cuando la enfermedad no se va, te sientes traicionado, abandonado, engañado, y empiezas a preguntarte, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me hace feliz? ¿Por qué no cumple mis sueños? Pero la pregunta correcta nunca fue esa. La pregunta siempre fue, ¿dónde está la cruz? En este evangelio que yo creí, ¿sabes? Jesús nunca prometió felicidad como la promete el mundo. Nunca. Al contrario, en Mateo 16:24 lo dijo clarito, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Pero eso nadie lo predica, ¿verdad? No da likes, no llena auditorios, no se hace viral. ¿Y sabes qué pasa? Que empieza a formarse una generación entera, una generación de gente que no quiere a Dios, solo quiere sus beneficios, que no quiere la cruz, solo quiere los regalos, que no quiere transformación, solo quiere soluciones rápidas. Y esa es la generación que se derrumba con el primer viento en contra, que lo deja todo con el primer no de Dios, que cambia la fe por frustración y la obediencia por rebeldía. ¿Quieres una prueba? Mira al propio Jesús en Getsemaní, el Hijo de Dios, arrodillado, sudando como gotas de sangre y orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se detiene ahí, completa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. ¿Lo ves? Ni Jesús puso su propia voluntad por encima de la del Padre, ni Jesús hizo de su propia felicidad una prioridad. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos para pensar que Dios existe para hacernos sonreír mientras ignoramos la cruz? Y aquí viene el giro, y te lo digo con toda la seriedad del mundo. Esa mentira ha mandado más gente al infierno que el pecado descarado, porque no te invita a alejarte de Dios, no, hace algo mucho más peligroso. Te enseña a crear un Dios que no existe, un Dios falso, un Dios que es solo un reflejo de tus propios deseos. Y ese Dios de la felicidad a cualquier costo, no salva, no transforma, no regenera, porque no es el Dios de la Biblia, es un ídolo construido en el altar de tu propio ego. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que cuando todo se derrumba, cuando llega el sufrimiento, cuando el milagro no pasa, la gente que fue alimentada con ese falso evangelio se rebela contra Dios. Dicen que la fe no funciona, que Dios no escucha, que Dios no se preocupa. Pero la verdad dura y cortante es que el problema nunca fue Dios. El problema fue creer una mentira sobre Él. Y sabes, quizá ahora entiendas por qué tu vida espiritual se siente vacía, por qué oras, pero ya no sientes, por qué cantas, pero ya no te conectas, por qué buscas, pero ya no encuentras. Tal vez es porque sin darte cuenta dejaste de buscar al Dios de la Biblia y empezaste a buscar al Dios de tus deseos. Y tengo que decirte esto, aunque duela, Dios no existe para hacerte feliz a tu manera. Dios existe para hacerte santo a su manera. Y la verdadera felicidad, esa que no se rompe, que no se derrumba, que no muere con las pérdidas de la vida, nace de la obediencia, de la renuncia, del arrepentimiento, de la cruz. ¿Quieres verlo? Pablo, preso, encadenado, alababa. Esteban, apedreado, veía el cielo abierto. Pedro, crucificado cabeza abajo, se consideraba indigno de morir como su maestro. ¿Y tú crees que eso es infelicidad? No, eso es gloria. Eso es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y si hoy alguien te mira a los ojos y te dice que Dios solo quiere verte feliz, sin cruz, sin renuncia, sin transformación, huye, corre, porque eso no es evangelio. Eso es trampa, es carnada, es una emboscada. Y quizá este sea el momento exacto en que Dios te está despertando, te está llamando de vuelta, te está jalando casi desesperadamente fuera de ese engaño y te está preguntando con una voz que no es de acusación, sino de amor y verdad: Hijo, ¿dónde está la cruz en tu evangelio? ¿Dónde está la santidad en tu camino? ¿Dónde está la obediencia en tu vida? Porque al final de cuentas, todo lo que se pierde por amor a Cristo nunca fue pérdida, y todo lo que se gana en Él, nadie te lo puede quitar. Y ahora que ya entendiste cómo esa mentira se infiltró, cómo endulza el alma mientras mata el espíritu, prepárate, porque lo que viene a continuación es todavía más devastador, y tú necesitas escucharlo.
hay algo que me asusta profundamente, algo que aprieta mi corazón, que inquieta mi espíritu, y sinceramente casi tiemblo solo de hablarlo, porque es una de esas verdades que nadie quiere enfrentar, una de esas verdades que el mundo ignora, que muchos púlpitos esconden, pero que el cielo entero está gritando y casi nadie quiere oír. Y quizá tú también hayas creído en esto sin darte cuenta. Quizá hayas vivido años creyendo que eras hijo de Dios, solo por existir, solo porque un día alguien te dijo que Dios te ama y que por eso todo el mundo, absolutamente todo el mundo, ya es hijo suyo. Pero, ¿y si eso no es verdad? ¿Y si eso es una mentira bonita, cómoda, pero que, en la práctica, puede estar llevándote directo a la condenación mientras crees que estás salvo? Mira la Biblia, mira en serio, Juan 1:12. Está ahí, clarito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo notas? No dice que todo el mundo nace hijo. No dice que ser hijo es automático. Dice que se hacen, que son hechos, que es un privilegio dado a los que creen, a los que reciben, a los que se rinden. Pero ¿sabes lo que la generación de hoy hizo? Tomó esa verdad, la rompió y puso en su lugar una versión mucho más cómoda, una que dice: relájate, Dios, entiende, todos son hijos suyos. ¿Y sabes qué produce eso? Una multitud de personas que viven como si el cielo fuera herencia automática, mientras siguen tomadas de la mano del pecado. Y lo peor es que esa mentira no te saca de la iglesia, te deja ahí dentro, sentado, cantando, diciendo amén, pero sin transformación, sin nuevo nacimiento, sin arrepentimiento y sin salvación. ¿Quieres una prueba? Escucha lo que Jesús dijo y trata de soportar el golpe. Juan 8:44. Jesús mira a los ojos a los fariseos, religiosos, hombres que ayunaban, que oraban, que conocían las Escrituras, y les suelta: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Piensa en eso. Personas que se creían de Dios, que llevaban una vida religiosa, que vestían la ropa correcta, que conocían la ley, oyendo del propio Jesús que su padre no era Dios, era el diablo. ¿Puedes entender el peso de esto? Si hasta gente así, dentro de la religión, estaba engañada. ¿Quiénes somos nosotros para creer que estamos seguros solo por ir a una iglesia o por creer que Dios existe? Y aquí viene la parte que nadie te contó. Creer que Dios existe no te hace hijo. ¿Sabes quiénes también creen? Los demonios. Santiago 2:19 lo dice clarito. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y sabes qué más? Ellos siguen siendo demonios, siguen condenados. La pregunta que corta el pecho, que parte el alma, que no se puede esquivar es: ¿has nacido de nuevo? ¿Tú, de verdad, has nacido de nuevo? Porque si no, si nunca has tenido un encuentro real, una entrega genuina, una rendición completa, entonces puedes estar dentro de la iglesia, pero todavía estás fuera de la familia. Y aquí viene el giro más doloroso, más cruel, más chocante y más necesario. ¿Sabes la parábola del hijo pródigo? Pues sí, era hijo, ¿cierto? Pero cuando eligió irse, cuando eligió vivir lejos, estaba perdido. No dejó de ser amado, pero dejó de vivir como hijo, dejó de estar en la casa del Padre, dejó de tener comunión, dejó la mesa, la herencia, el abrazo, y solo volvió cuando recapacitó, cuando miró su propia miseria y entendió: ya no puedo seguir así. Y quizá tú necesites recapacitar ahora. Quizá este sea el momento de mirar tu propia vida y darte cuenta de que pasaste años creyendo que eras hijo, pero estabas viviendo como quien nunca conoció al Padre. ¿Sabes? Aquí es donde la mentira se vuelve más cruel, porque te anestesia, te hace pensar que todo está bien, que Dios entiende, que Él te ama y ya.
pero nunca te dice que sin arrepentimiento no hay filiación, que sin nuevo nacimiento no hay salvación, que sin cruz no hay cielo. Y te pregunto, mirándote al alma, con todo el amor, pero también con todo el temor, ¿será que realmente eres hijo o será que hasta hoy solo has sido criatura? Porque hay una diferencia enorme entre ser criatura y ser hijo. Criatura, todos lo somos. Hijo, solo el que nace de nuevo, solo el que se rinde, solo el que deja morir al viejo yo y nace a una vida totalmente nueva, guiada por Jesús. Sin eso, no hay cielo, no hay reino, no hay herencia. Y si esto te aprieta por dentro, si duele escucharlo, entonces es Dios, es el Espíritu Santo, jalándote, despertándote, llamándote. ¿Para qué? Para que hagas hoy lo que quizá nunca has hecho. Arrepentirte, romper tu orgullo, quitarte la máscara y decir: Padre, yo pensé que era hijo, pero hoy me di cuenta que solo estaba lejos. Perdóname, acéptame, transfórmame. Y cuando eso pasa, cuando eso pasa, el cielo entero se mueve, la puerta se abre, el Padre corre hacia ti, la túnica te cubre, el anillo vuelve a tu dedo, el abrazo te envuelve, y lo que parecía perdido vuelve a casa. Pero si no lo haces, si ignoras esa voz, si finges que no escuchaste, entonces sigues creyendo la mentira, sigues aplaudiendo un evangelio que no te salva y sigues caminando sin darte cuenta rumbo al precipicio. Y por eso mismo, tienes que escuchar lo que viene a continuación, porque si esta mentira ya fue pesada, la próxima es cruel, destruye en silencio, mata con un susurro, y quizá sea justamente esa la que te está dejando tan débil, tan cansado, tan solo, y ni siquiera lo notas. Llega un momento en que el dolor te enseña cosas que ningún sermón, ningún libro, ningún abrazo jamás pudo enseñarte. Llega un momento en que te miras al espejo con lágrimas en los ojos y solo puedes preguntar: ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y es aquí, justo aquí, en ese lugar donde el alma duele, donde el pecho aprieta, donde la esperanza parece agotada, que empiezas a recordar aquello que te prometieron. Lo recuerdas, ¿verdad? Recuerdas las palabras dulces, dichas en el altar. Si tienes fe, nada te faltará. Si crees de verdad, ninguna lágrima caerá. Si oras, ayunas, declaras, Dios te blindará de todo dolor. Y por un instante, lo creíste. De verdad lo creíste. Te aferraste a esa promesa como quien se aferra a un salvavidas en medio de un mar embravecido. Pero ahora te das cuenta de que no te salvó del naufragio, porque el cáncer llegó, el luto llegó, la traición te partió por dentro, la puerta se cerró, el suelo desapareció y de repente te sientes engañado, traicionado, no por Dios, sino por una mentira predicada cada domingo, por voces que hablan de bendición, pero esconden el precio de la cruz. Y aquí es donde la mayoría se rompe, aquí es donde muchos se rinden, muchos lo dejan todo, muchos miran al cielo y dicen con el alma destrozada: Dios, hice todo bien y aún así, aquí estoy, roto, solo, derrotado. Pero déjame decirte algo que quizá nunca te dijeron, porque no da audiencia, no da likes, no llena auditorios. La fe nunca fue un escudo contra el sufrimiento. La fe es la fuerza que te mantiene de pie cuando el sufrimiento llega, y va a llegar. Sí, Jesús nunca escondió esto, nunca. Al contrario, miró a los ojos de los discípulos y dijo con una claridad que incomoda: en el mundo tendréis aflicciones. Juan 16:33. No dijo tal vez, no dijo si tu fe es débil, dijo tendréis. Y aún así completó: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes qué es eso? Es Jesús diciendo: el dolor viene, pero yo estaré ahí, dentro de él. Pero lo que te prometieron fue diferente, ¿cierto?
Te dijeron que la fe era un contrato de protección divina, que ser creyente era vivir en una burbuja, blindado de todo dolor, todo problema, toda pérdida. Mentira, mentira cruel, mentira que crea cristianos mimados, frágiles, que sirven mientras todo va bien, pero que con el primer viento en contra se derrumban, dejan la cruz, dejan la fe, lo dejan todo. ¿Y sabes qué es lo más perverso en esto? Que cuando llega el dolor, esas personas no solo sufren, ellas se culpan, miran su propio sufrimiento y piensan, es mi culpa, mi fe no fue lo suficientemente fuerte, no ayuné lo suficiente, no declaré bien, no lo merecí. Y el enemigo sonríe, porque ahora ni siquiera necesita atacarte, tú mismo te destruyes con una mentira que te vendieron como si fuera verdad. Pero mira, abre los ojos, date cuenta, porque toda la Biblia lo grita tan fuerte que solo no lo oye quien no quiere. Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe. ¿Sabes lo que está escrito ahí? Que hombres y mujeres, por la fe, fueron perseguidos, azotados, encadenados, apedreados, aserrados por la mitad, muertos a filo de espada. Eso no es falta de fe, eso es fe. Fe de verdad, fe que no se rinde, fe que no se quiebra, fe que resiste, aun cuando por dentro ya todo se rompió. ¿Y Pablo? Pablo, el hombre que vio los cielos abiertos, que tuvo visiones, revelaciones, que escribió gran parte del Nuevo Testamento. ¿Sabes lo que dijo? Me fue dado un aguijón en la carne. 2 Corintios 12:7. Y oraba, pedía 3 veces. 3. Señor, quita esto de mí. Y la respuesta del cielo, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. El aguijón no se fue, pero Pablo no cayó, porque la gracia lo sostuvo de pie. ¿Y Job? ¿Quién no conoce a Job? Hombre íntegro, justo, fiel, perdió todo, hijos, bienes, salud, todo. Y aún así, rasgando sus vestiduras, sentado en el polvo, declaró, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. No entendía, no sabía por qué, pero él se mantuvo firme, porque su fe no se trataba de entender, se trataba de confiar. Y mira, si hasta Jesús, el Hijo de Dios, fue traicionado, humillado, escupido, golpeado, crucificado, ¿quiénes somos nosotros para pensar que vamos a vivir sin dolor, sin cruz, sin espinas, sin noches oscuras? Y quizá ahora estés entendiendo por qué tu alma está tan cansada, por qué te sientes débil, por qué piensas que Dios te abandonó. Pero Él no te abandonó, nunca te abandonó. Lo que te abandonó fue el falso evangelio que te prometieron. Ese sí te dejó en medio de la tormenta, solo, vacío, roto. Pero Dios nunca te prometió una vida sin dolor. ¿Sabes lo que Él te prometió? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Te prometió presencia, te prometió gracia, te prometió sustento, te prometió victoria, no sobre la ausencia del dolor, sino sobre él. Y quizá sea por eso que estás escuchando esto ahora, porque Dios te está jalando, te está despertando, te está diciendo, hijo, levántate. El dolor no te destruye, la mentira te destruye, y es hora de romper eso de una vez por todas. Porque, ¿sabes? El dolor nunca fue el problema. El problema siempre fue creer que tener fe significaba no sufrir. Y ahora que tus ojos empezaron a abrirse, prepárate, porque lo que viene a continuación es todavía más oscuro. Una mentira tan sutil, tan destructiva, que quizá sea justamente esa la que te está manteniendo en un lugar donde Dios nunca quiso que estuvieras. A veces me pongo a pensar cuántas personas se están engañando en este mismo momento. Cuántas están con las manos levantadas, cantando, orando, hasta llorando, y aún así siguen viviendo atadas, amarradas,
encadenadas, a pecados que nunca soltaron. Y lo más inquietante es que ellas creen que todo está bien, que Dios entiende, que Dios acepta, que Dios tolera, porque en el fondo alguien un día sembró esa frase en su corazón, una frase que suena tan piadosa, tan amorosa, tan reconfortante, pero que en la práctica está llevando miles de almas directo al infierno. ¿Y sabes cuál es esa frase? Dios entiende, no necesitas cambiar. Tal vez ya la hayas escuchado, tal vez peor, tal vez tú mismo te la hayas dicho. En esa batalla secreta, en ese vicio escondido, en ese pecado que abrazaste y simplemente decidiste no soltar. Y cada vez que la conciencia te apretaba, cada vez que el espíritu susurraba, lo empujabas lejos con esa excusa: Dios entiende, Él sabe que soy débil, Él me ama así. Pero déjame decirte una verdad que quizá nadie nunca tuvo el valor de decirte: eso no es gracia, eso no es amor, eso es veneno, es trampa, es lazo de muerte disfrazado de compasión. El Evangelio de Jesús nunca fue una invitación a quedarte como estás, nunca. El Evangelio no dice: sigue igual, grita, cambia, arrepiéntete, muere a lo que eres, nace de nuevo. Mira la palabra, mira la cruz, recuerda a aquella mujer sorprendida en pleno adulterio, rodeada por los acusadores, lista para ser apedreada, todo el mundo esperando la sentencia. Y Jesús, con ese amor que solo Él tiene, dice: ni yo te condeno, Juan 8:11. Pero Él no se detiene ahí, no dice: tranquila, Dios entiende. No, la mira a los ojos, profundo, directo, cortante, y le dice: vete y no peques más. ¿Te das cuenta? El amor de Jesús nunca anula la exigencia de transformación. El amor abraza, sí. El amor acoge, sí. Pero el amor de Cristo también confronta, también cambia, también rompe, también mata a ese viejo yo que te aleja de Dios. Pero hoy la mentira que se ha esparcido en los púlpitos dice otra cosa. Dice que la gracia es una manta que tapa el pecado, que Dios es tan bueno, pero tan bueno, que simplemente ignora tu vida sucia, tus vicios secretos, tus mentiras, tus relaciones equivocadas, tus decisiones torcidas. Pero sabes, eso no es gracia, eso es burlarse de la cruz. Es convertir la sangre de Cristo en decoración, en escenografía, en adorno evangélico. Y, ¿sabes? Eso no te acerca más a Dios. Eso solo te deja cómodo en el camino de la perdición. Y lo más cruel es que esa mentira te roba una de las cosas más valiosas que podrías tener en tu vida espiritual: el arrepentimiento. Porque mientras creas que Dios entiende, mientras pienses que es solo una debilidad, mientras te engañes diciendo que algún día cambiarás, tu corazón se va endureciendo, duro, como piedra, insensible, como quien ya no percibe que el Espíritu Santo está gritando, llamándote, jalándote fuera del abismo. ¿Quieres verlo? Mira a Isaías, cuando tuvo un encuentro real con Dios, cuando vio al Señor, alto, sublime, majestuoso. ¿Sabes cuál fue su primera reacción? ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! Isaías 6:5. No puso excusas, no dijo: Dios entiende mi corazón. No dijo: Señor, tú sabes que yo soy así. No, se derrumbó, se quebró, se desesperó delante de la santidad de Dios. Porque cuando ves a Dios, de verdad, no tienes otra reacción más que morir, morir a tu yo, morir a tu orgullo, morir a tu pecado. Pero hoy te han enseñado que puedes encaminar con Dios sin soltar el lodo. Te han enseñado que puedes ser creyente y mantener esa relación que sabes que está mal, que puedes ser de Jesús y seguir mintiendo, que puedes tener vida espiritual mientras alimentas la pornografía, que puedes orar mientras sigues metido en chismes, en rencor, en envidia, en soberbia, en vicios escondidos. Mentira, mentira sucia, mentira del infierno. El Dios de la Biblia sí te ama tal como estás, pero
te ama tanto que no va a dejarte así, porque si no cambias, si no mueres al viejo yo, entonces nunca naciste de nuevo, y quien no nace de nuevo no ve el reino. Juan 3:3. Jesús lo dijo con todas las letras, mirando a los ojos a Nicodemo, un hombre religioso que conocía la ley, que hacía todo bien ante los ojos de los hombres. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Que no importa si cantas, no importa si vas a la iglesia, no importa si dices que amas a Dios, si no has nacido de nuevo, si no ha habido transformación, si tu vida no da fruto de arrepentimiento, no verás el reino. Y quizá ahora todo esté cayendo por su peso. Quizá ahora estés mirando tu vida y entendiendo que pasaste años maquillando tu pecado con espiritualidad, diciendo, Dios entiende, cuando en realidad todo el cielo estaba esperando tu arrepentimiento, tu entrega, tu muerte, para que Él te diera vida, vida de verdad, vida que solo empieza después de la cruz. Y ¿sabes? Si esto duele, si está rasgando tu alma, gloria a Dios, porque eso es señal de que Dios todavía no te ha dejado, de que Él todavía te está llamando, todavía te está jalando, todavía está golpeando la puerta diciendo, hijo, vuelve, sal de este ciclo, sal de este lodo, sal de este engaño, yo te amo, pero yo no negocio con el pecado, y si no mueres a eso hoy, vas a morir para la eternidad. Y por eso mismo, no puedes parar aquí, porque lo que viene a continuación es todavía más oscuro, es la mentira más disfrazada, más sutil, y que quizá sea justamente esa la que te está alejando del centro de la voluntad de Dios, y ni siquiera lo notas. Existe un tipo de veneno espiritual que no quema en la boca, no amarga en la lengua, no rasga por fuera, actúa despacio, en silencio, por dentro. Y cuando te das cuenta, ya no tienes hambre de la palabra, ya no tienes sed de Dios, ya no sientes nada, solo un vacío, frío, pesado, asfixiante, que intentas llenar con alabanzas, con cultos, con palabras bonitas, pero no llena, nunca llena. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la mayoría de las veces ni siquiera te das cuenta de cómo empezó todo, porque esta mentira no llega apartándote de Dios directamente. No, llega suave, sonriendo, haciéndote creer que todo está bien, que es solo cuestión de elección, de gusto, de preferencia. Llega así, no importa la iglesia, lo que importa es tener a Dios en el corazón. Parece correcto, ¿no? Parece bonito, hasta parece espiritual. Pero mírame a los ojos y escúchame con toda tu alma. Eso no es solo una mentira. Eso es una sentencia de muerte para tu fe. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que crees eso, dejas de importarte por la verdad. Empiezas a ir a cualquier lugar, escuchar cualquier cosa, alimentarte de cualquier palabra, sin darte cuenta de que no todo alimento nutre. Hay cosas que envenenan y hay púlpitos que matan, y así, poco a poco, tu fe se va enfermando. Empiezas a acostumbrarte a mensajes que no confrontan, solo acarician. Empiezas a sentirte cómodo en ambientes donde la Biblia fue cambiada por psicología barata, por autoayuda disfrazada de evangelio. Empiezas a alimentarte de cultos que son preciosos, llenos de luces, de escenarios, de promesas, pero vacíos, vacíos de presencia, vacíos de cruz, vacíos de verdad. Y aquí viene el golpe. ¿Sabes ese culto que te emociona, que te hace llorar, que te eriza la piel? Pues sí, no todo escalofrío viene del Espíritu Santo. No toda lágrima es señal de quebrantamiento. No toda emoción es presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque emoción, cualquier show la produce, pero transformación, solo la verdad la genera, solo la cruz la genera, solo la palabra viva, afilada, cortante,
la genera. Y si crees que esto es solo mi opinión, entonces mira la Biblia. Hebreos 10:25 lo deja claro. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Antes bien, exhortémonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Congregarse no es opcional, no es una sugerencia, es orden, es principio, es mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque iglesia no es sobre sentirse bien, no es sobre la música que te gusta, no es sobre el carisma del predicador, es sobre verdad, es sobre doctrina, es sobre cruz, es sobre compromiso con la palabra. Y si estás en un lugar donde el pecado se relativiza, donde la santidad es opcional, donde el evangelio es diluido, no estás congregando, te estás alimentando de veneno cada semana. Y la consecuencia, una fe débil, una vida espiritual superficial, una mente confundida, un alma vacía y lo más aterrador, un corazón que cree que todo está bien, que cree que Dios entiende, que cree que cualquier iglesia sirve. Pero déjame decirte una verdad dura, incómoda, cortante. Dios no está en todo lugar donde se pronuncia su nombre. ¿Sabes cómo lo sé? Mira Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Jesús escribe cartas a iglesias y en muchas de ellas dice: tengo contra ti, arrepiéntete. Sí, no te vendré y quitaré tu candelero. Apocalipsis 2:5. ¿Sabes qué es eso? Es Jesús diciendo: si no se alinean con la verdad, yo me voy de ahí. Yo no me quedo donde mi palabra no es honrada. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy. Hay iglesia que llevan el nombre de Dios en la fachada, pero Dios no está ahí dentro desde hace mucho tiempo. Hay púlpitos donde la Biblia hasta se abre, pero ya no se predica. Hay altares donde se canta, se danza, se profetiza, pero ya no se encuentra la en cruz. Y el pueblo aplaude, canta, vibra, dice amén, pero no discierne que Dios ya se ha retirado, que la gloria ya se fue. ¿Y tú crees que cualquier iglesia sirve? ¿Crees que puedes alimentarte en cualquier mesa? ¿Crees que basta con tener a Dios en el corazón mientras te sientas domingo tras domingo bajo un evangelio falso, diluido, superficial y corrupto? ¿De verdad crees que eso no va a tener consecuencias? ¿Que eso no te va a cobrar un precio? ¿Que eso no va a destruir tu fe, tu comunión, tu salvación? Pablo fue directo en Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes qué es eso? Maldito, rechazado, condenado. Porque no existe medio evangelio, no existe evangelio adaptado. O es evangelio o es mentira. Y mentira no salva, no cura, no libera, solo destruye. ¿Y sabes? Quizá ahora estés entendiendo por qué tu fe está tan apagada, por qué tu espíritu está tan frío, por qué tu vida espiritual se volvió solo una secuencia de rituales vacíos. Es porque sin darte cuenta, dejaste de buscar un altar donde Dios está y te conformaste con un altar donde Dios ya se fue. Y si esto duele, gloria a Dios, porque esa incomodidad es prueba de que Dios todavía no ha renunciado a ti. Él te está llamando, te está jalando, te está despertando, te está diciendo: hijo, levántate, sal de ese lugar, sal de ese engaño, sal de ese ciclo de muerte espiritual. Ven a un altar donde yo estoy, donde mi palabra es honrada, donde la cruz no es decoración, es camino, donde el cielo todavía desciende, porque hay verdad, hay santidad, hay temor. Y mira, tengo que ser honesto contigo. Si ignoras esto hoy, si finges que no lo oíste, si empujas esta verdad para mañana, quizá mañana sea tarde, porque el tiempo se está acabando. El reloj del cielo está marcando los últimos segundos, y cuando Jesús regrese, Él no vuelve para negociar, vuelve para reinar. Y
Quien no esté en la verdad, quien no esté en la cruz, no sube, no entra, no pasa. Y ahora que todo fue expuesto, que las 6 mentiras quedaron al descubierto, tienes que tomar una decisión, porque ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes fingir que no viste, ya no puedes seguir anestesiado mientras el abismo te llama. La pregunta que resuena en el cielo, en el infierno y dentro de tu alma es solo una: ¿vas a seguir creyendo la mentira o te vas a rendir de una vez por todas a la única verdad que salva? Y si has llegado hasta aquí, tengo que decirte algo: felicidades, felicidades por ser de esas personas raras, que no huyen de la verdad, que no corren del enfrentamiento, que no se esconden detrás de excusas, sino que están aquí, buscando luz, discernimiento y crecimiento, a la luz de la fe, a la luz de la palabra, a la luz de la cruz. Sepas, esto no es poca cosa, esto es grande, esto muestra que el Espíritu Santo todavía te llama, todavía te incomoda, todavía te quiere más cerca, más profundo, más alineado con el cielo. Y ahora quiero hacerte una invitación. Si este mensaje habló contigo, si te despertó, si te desgarró por dentro, comenta aquí abajo. Escribe lo que Dios te habló, lo que te confrontó, lo que te despertó. Pero si no sabes qué escribir, si las palabras se escapan, si solo queda ese nudo en el pecho, ese nudo en la garganta, entonces comenta solo esto: soy agradecido con Dios, para que sepamos quién se quedó hasta el final, quién realmente fue tocado, quién está aquí buscando ser transformado por la verdad. Y mira, suscríbete al canal, en serio, suscríbete. Aquí no hay mentira maquillada, aquí no hay evangelio de conveniencia, aquí es la verdad pura, viva y poderosa de la palabra. Y si quieres seguir recibiendo mensajes así, que te edifican, que te despiertan, que te acercan más a Dios, este canal es para ti. Activa la campanita, porque cada semana habrá más palabra, más confrontación, más alimento para tu espíritu. Y no te vayas todavía, porque voy a dejar aquí en la pantalla 2 videos poderosos, 2 mensajes que pueden fortalecer aún más tu fe, tu caminar y tu vida espiritual. Elige uno y deja que Dios siga hablando contigo, porque quien busca la verdad nunca se va con las manos vacías. Que Dios te bendiga, te sostenga y te transforme en el nombre de Jesús. Amén.